Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Buenas tardes, queridos hermanos, Louvamos ao queridas Senhor hermanas. Alabamos por al podermos Señor estar aqui por juntos poder na estar presença juntos dele, aquí diante en do la trono, presencia de Él, para delante del juntos trono, desfrutarmos para a juntos palavra de disfrutar Deus. la palabra de Dios. Há pesado encargo em nossos Hay un corações pesado encargo nessa en nuestros comunhão entre corazones, igrejas, en esta comunión entre porque iglesias, sabemos que estamos vivendo porque esses sabemos tempos que finais estamos viviendo los tiempos e que o finales Senhor deseja encontrar y uma que el realidade Señor em nossas desea vidas. encontrar una realidad en O nuestras vidas. tema El tema da comunhão entre igrejas a de nível la nacional é o comunión Espírito da entre Verdade iglesias vos a guiará nivel toda a nacional verdade. es el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Nós aqui em Uberaba, nós temos Nosotros também, aquí en além do tema Uberaba tenemos nacional, también, o además del tema tema local, nacional, regional, el que tema é local, regional, Deus está de que es fato no meio Dios de vós. está de hecho en medio nuestro. Queridos irmãos, queridas irmãs, Queridos hermanos y hermanas, o nosso encargo é ajudar cada nuestro irmão, cada encargo irmã es ayudar a cada hermano, a hermana, viver uma realidade una realidad com Deus, con Dios, uma realidade no Espírito. una realidad en el Espíritu. Nós vamos abordar assuntos Nosotros já vamos a abordar conhecidos, asuntos conocidos mas ya, nós vamos entrar na realidade dessas pero porções. nosotros vamos a entrar en la realidad de estas porciones. Você sabe, Ustedes em saben, Mateus capítulos en Mateo 24 e 25, capítulo 24 y 25, nós temos a palavra do Senhor tenemos Jesus, la do palabra del próprio Señor Senhor Jesús, del para o final propio dos Señor tempos. Jesús, para el final de los tiempos. O Senhor havia dito El Señor había para dicho os discípulos para los discípulos que não iria ficar pedra que sobre pedra no daquele quedaría piedra sobre templo piedra que eles de tinham aquel templo visitado. que ellos habían visitado. E aí, Mateus Y 24, ahí, versículo 3 Mateo diz: 24, no versículo Monte 3 das dice: Oliveiras y achava-se estando él Jesus sentado en el assentado, monte de los olivos, quando se los aproximaram dele discípulos os se discípulos em acercaron particular e lhe aparte, pediram: diciendo: dize-nos quando Dinos, sucederão essas ¿cuándo coisas serán estas e que cosas? sinal ¿Y haverá da qué tua señal vinda habrá de tu e da venida consumação y do del século? fin del Os siglo? discípulos perguntaram para o Senhor Los discípulos preguntaron o que al iria Señor acontecer no final dos tempos. qué era lo que iba a El Señor pasar, a falou acontecer en para el os final de los discípulos. tiempos. Y el Señor habló a los E nós discípulos. sabemos que Y Mateus nosotros sabemos que Mateo 24 e 25, 24 y nós temos uma 25, palavra que é para nosotros tenemos una o povo palabra judeu, para uma el pueblo palavra que é judío, para a igreja una palabra e que es uma para la palavra iglesia que é para y os una gentios, para palabra as que es nações. para los gentiles, para las naciones. A nós interessa Nuestro a interés porção ligada à igreja. son E a las porção ligada à partes igreja ligadas a la iglesia. está Y la essencialmente porción ligada a la iglesia es em duas esencialmente parábolas, a parábola en das dos virgens e a parábolas, parábola dos la parábola de talentos. las vírgenes y la parábola de Lembre-se, los talentos. parábola das virgens e Recuerden la parábola dos de las talentos vírgenes são y la duas parábola de los parábolas talentos. Son de dos parábolas alerta para os tempos de finais. Essa é advertencia a para los maneira como tiempos nós devemos finales. ver Así essas es como duas debemos parábolas. ver estas dos parábolas. São parábolas que o Senhor Son dá a parábolas nós para que que el nós Señor nos nos dio a preparemos. nosotros para que nosotros nos preparemos. Porque nas duas parábolas Porque fala en las dos parábolas da habla volta dele. de su Na regreso. parábola das En la virgens, parábola de las quando o vírgenes, noivo vem. cuando el novio Parábola dos venga. talentos, quando o En Senhor la parábola de dos los servos talentos, volta. cuando el Señor Então de los são siervos duas regrese. parábolas que Entonces precisamos dar tenemos dos muita parábolas importância que em nossas necesitamos dar vidas. mucha importancia en nuestra vida. Talvez nós Tal tenhamos vez visto essas parábolas hemos visto estas assim, parábolas simplesmente, así, que parábola simplemente, interessante, ah, assim, eu qué devo dar parábola atenção. interesante. Sí, yo tengo que dar Mas são atención, parábolas cruciais. pero son parábolas E nós vamos cruciales. então tocar Y em alguns nosotros pontos dessas entonces parábolas vamos para que o Senhor a nos tocar algunos desperte puntos de esta parábola, e para que el essas Señor parábolas nos possam despierte y nos estas realmente parábolas preparar para a puedan volta do Senhor. realmente prepararnos para el regreso Primeiramente, del a Señor. parábola das virgens Primeramente, diz assim, então, la o reino parábola dos de las céus vírgenes será dice así: semelhante entonces a el 10 reino de los virgens cielos que será tomando as semejante suas a 10 lâmpadas vírgenes que saíram tomando sus a lámparas encontrar-se com o salieron noivo. a recibir al esposo. Aqui nós temos um primeiro Aquí ponto, tenemos un primer que é punto,
sair que es a encontrar-se salir com o a noivo. encontrarse con el esposo. Queridos irmãos, queridas irmãs, Queridos nós hermanos, temos queridos ou não hermanos, essa percepção? nosotros tenemos la percepción nosso o no de viver, esto. Nós nuestras estamos vidas, ou não No, saindo ¿estamos para o nos no encontrarmos saliendo com o noivo? para encontrarnos Isso é con el algo novio? de grande Esto es importância. algo de gran importancia. Nós estamos numa caminhada Nosotros para estamos nos encontrarmos com o nosso en noivo. el camino para encontrarnos Essa é uma realidade con el novio. espiritual Esta es una que realidad todos espiritual nós que todos necessitamos. nosotros necesitamos. E o Senhor diz de uma maneira muito Y el clara Señor dice de una manera muy clara que dentre as virgens, que somos nós, que entre las vírgenes, dos que somos grupos. nosotras, habrá dos grupos. grupo de nécias Un e grupo grupo de de insensatas prudentes. Você sabe, y un ao grupo de lermos esse prudentes. Ustedes versículo, saben, cuando leemos nós este temos versículo, então que nosotros despertar e tenemos que fazer essa despertar pergunta para o Senhor. y hacer esta Senhor, pregunta eu para el faço Señor. parte de Señor, qual grupo? ¿yo hago parte Eu de faço cuál parte grupo? das nécias ¿Yo ou eu hago faço parte parte das de las prudentes? necias o hago parte de Señor las dice. prudentes? El Señor dice, Se nós olharmos si nosotros aqui miramos nesse caso, aquí en eu este não estou caso, falando de interpretação. yo no digo Eu que, estou no estoy levantando hablando de esse interpretación, yo estoy 10, levantando de este 10, asunto. 5 De nécias, 10, 5 prudentes, 5 metade. necias, 5 prudentes, mitad. Eu não estou dizendo que é exatamente a metade. Yo no estoy não é. Eu diciendo estou levantando que esse es assunto. exactamente la mitad o no. Yo estoy mostrando for este metade, asunto. Si fuera la mitad, Significa que nós estamos aqui, significa que metade nosotros estamos aquí, é virgem la nécia. mitad Estou dizendo, se son for, vírgenes necias. Si fuera. e metade prudente. Y mitad prudente. Como você consegue diferenciar ¿Cómo as usted nécias das puede prudentes? diferenciar O Senhor mesmo entre explica. la necia y Nos la versículos prudente? 3 El Señor y 4. mismo explica As nécias, en los ao tomarem versículos as suas 3 y 4. lâmpadas, não levaram Las azeite insensatas tomaron sus entanto, as lámparas, no prudentes, tomaron além das consigo lâmpadas, aceite, levaram mas las azeite prudentes nas tomaron aceite en sus vasilhas. vasijas juntamente con sus E lámparas. aí, aqui, nós Y temos uma acá grande lição. tenemos una gran Irmãos, lección. Hermanos, Essas coisas são eso, dicas que o estas Senhor cosas nos dá son para nós nos perlas, prepararmos. cosas Por quê? preciosas para É certo que o nosotros noivo virá. prepararnos. É certo. Es porque es cierto que el Como novio você vendrá. sabe quem é Es nécia e cierto. quem é prudente? ¿Cómo sabe quién es As necia y nécias não quién es levaram azeite prudente? consigo. Las E as necias no prudentes, trajeron aceite além das consigo y las lâmpadas, levaram prudentes, azeite nas además de vasilhas. las lámparas, llevaron en las vasijas. Irmãos, não pense isso de uma Hermanos, maneira no abstrata. piense esto de una Nós manera temos que abstracta. pensar nesses versículos Necesitamos de uma maneira pensar en estos concreta. versículos de una manera concreta. Por que que essas ¿Por nécias qué não levaram esas azeite necias consigo? no Porque llevaron no dia a aceite dia, consigo? no seu Porque en el viver, día a para día, onde en su iam, vivir, não levavam para donde azeite. iban, no llevaban aceite. Os irmãos estão compreendendo? ¿Los hermanos están entendiendo? Se eu sou alguém que Si sempre yo leva soy azeite, alguien que siempre llevo quando aceite, sair para encontrar com o noivo, eu vou cuando levar voy azeite. a salir a encontrarme con el novio, voy a tener aceite. Querido irmão, querida irmã, quando você acorda Querido de hermano, manhã, querida hermana, cuando usted se daí despierta a la você sai mañana para trabalhar, você leva y azeite usted com sabe você? para trabajar, ¿usted lleva aceite con usted? Quando você vai trabalhar, você leva azeite? Cuando vas a trabajar, ¿llevas aceite? Isso já nos expõe. Esto ya no se expone. No dia a dia, nós levamos No, azeite en el día a ou não día, levamos? ¿nosotros llevamos aceite o no llevamos? É aí que está a diferença. Es ahí donde está la É diferencia. aí que está o ponto importante. Es ahí que el que está en punto importante. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz: Eclesiastés, Eclesiastés Em todo capítulo tempo, 8, 9, sejam versículo alvas 8. as tuas vestes, e jamais En todo falte tiempo óleo sean sobre blancos a tus tua vestidos cabeça. y nunca Em todo falte tempo, ungüento Isso quer dizer sobre o tu quê? cabeza. eu sempre levo azeite En comigo. todo tiempo. ¿Eso quiere decir qué? Yo siempre llevo aceite conmigo.
Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. As coisas não acontecem Hermanos, segundo o nosso planejamento, las cosas mas segundo o no pasan planejamento de Deus. según nuestro planeamiento, ¿Y sino si según el tardar? plan de Dios. Como vai ser? Ese tardar, Adormeceram significa ¿cómo va o a quê? ser? Que dormiram no Senhor. Né? Adormecieron, significa que durmieron Tá en el certo? E aí o Señor, versículo ¿no es cierto? 6 Y ahí el ocorre versículo o grande 6 acontecimento, mas à meia-noite ocurre el ouviu-se gran grito. acontecimiento. Y Eis a la o medianoche noivo, se oyó un saí clamor. ao He seu aquí encontro. viene el esposo, salid a Meia-noite, recibirle. tá todo mundo Medianoche, todo el mundo está dormindo. Daí durmiendo. tem grito. Y ahí hay un grito. Eis o noivo. O Senhor veio. ¿A qué viene el Senhor novio? El Señor volvió. El Señor regresó. Irmãos, Hermanos, é certo que o Senhor vai voltar. es cierto que el Señor Em va a Hebreus volver. capítulo 10, En Hebreos capítulo 10, versículos 35 a 39, versículo diz 35 al assim: Não 39, abandoneis, dice así: portanto, a vossa confiança, ela tem no grande perdáis pues galardão. vuestra confianza, Com que tiene efeito, grande tendes galardón, necessidade porque de os es perseverança, necesario la para que, havendo paciencia, feito a para vontade que de habiendo Deus, hecho la voluntad de alcanceis a Dios, promessa. Porque ainda obtengáis la dentro de promesa. pouco tempo Porque aquele que aún un vem virá, poquito, y e el não que ha de tardará. venir vendrá, Todavia, y o no meu justo tardará. viverá pela fé. Mas el justo E vivirá se por fe, retroceder y si nele, não se retrocediere, compraz a minha alma. no agradará mi Nós, porém, alma. não somos dos que Pero retrocedem nosotros para a no perdição. somos los que retroceden para Somos, perdición, entretanto, da fé sino para los a que tienen conservação fe da alma. para preservación Essa é del uma alma. palavra de encorajamento. E Esta es se o una Senhor palabra de tardar, e se as coisas não encorajamiento. Si el Señor acontecerem, tarda, si las você vai cosas no retroceder, acontecen, você vai ¿usted va a desistir, retroceder? você vai se ¿Vas a esquecer. rendirte? ¿Vas a olvidarte? Nós precisamos de perseverança. Necesitamos No versículo perseverancia. 36 diz, para que havendo feito El a versículo vontade de 36 Deus, dice, porque os alcanceis es a necesaria la promessa. paciencia para que habiendo Bom, hecho la voltando voluntad de ao Dios, versículo 7 obtengáis de la Mateus promesa. 25. Então se Volviendo a levantaram la todas aquelas versículo virgens 7 de e Mateo prepararam suas lâmpadas. 25. E as nécias disseram às Entonces, prudentes, dai-nos do todas vosso aquellas azeite, vírgenes se porque as levantaron nossas y lâmpadas arreglaron estão se sus lámparas. apagando. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Versículo dándonos 9, de mas vuestro as aceite, porque prudentes nuestras lámparas se están responderam, não, para que não apagando. nos falte a Las nós e a 9, vosotras. versículo E 9, más diante aos las que prudentes vendem, respondieron comprai. diciendo, para que no nos Então falte a você pode nosotros y ver, a vosotros, ir más bien a los que significa venden y comprar morreram, para certo? vosotras mismas. Esperaram, o Senhor não voltou, Entonces vemos, então morreram. durmieron significa Mas o que é murieron. interessante é El que Señor no nós volvió y precisamos entonces compreender murieron. é que Pero lo que es quando o interesante, noivo chega, que necesitamos todas comprender se aquí, levantam. A es que cuando el ressurreição, certo? Señor Mas llega, preste atenção. todas se levantan, A hay resurrección, ¿no es situação cierto? Pero em que presten dormirão atención, la vai ser a situación situação donde, em que irão quando como acordar. durmieron, Encontrar quando serán acordar. la Não pense situación que, de cuando não, se eu não buscar o se Senhor hoje, levanten. não tiver azeite No hoje, piense que no es depois eu vou posible dormir no que Senhor, si yo no e busco al quando Señor ressuscitar, hoy, yo já voy vou a estar dormir bem. en el Não, você vai Señor, estar na y cuando mesma voy a condição de falta de resucitar, azeite. ya voy a estar bien. No, va a estar en la misma condición de aquellos que le faltan aceite. E aí? Y ahí, Você consegue perceber a importância ¿consigues desse fato? percibir la Daí, importancia de este as hecho? nécias falaram para as Entonces las prudentes, necias dai-nos do vosso azeite, dijeron a las porque as prudentes, nossas danos lâmpadas estão se de apagando. nuestro aceite porque nuestras lámparas se Irmãos, están apagando. novamente, vamos aplicar isso aqui. Entonces vamos a Eu quero aplicar, fazer uma hermanos, pergunta para aquí você, esto querido irmão, nuevamente. querida irmã. Quiero hacer una pregunta, querido hermano, Sua querida hermana. lâmpada está se apagando? ¿Tu lámpara se está apagando? Seja sincero com Sea você mesmo. sincero contigo mismo. Ou você está brilhando intensamente? O vos estás brillando intensamente. Creo que todos nós Creo temos que todos experiências nosotros em tenemos momentos da experiencia nossa vida en momentos de nuestra em que vida sentimos que claramente sentimos que minha lâmpada claramente está se apagando. mi lámpara se ¿No es está verdad? apagando. ¿No es verdad? O Senhor quer nos El despertar. Señor quiere despertarnos. Então, olha só, você Entonces, leva mira, azeite para onde vai? usted lleva Sua aceite para lâmpada donde está se va, apagando? tu lámpara se está apagando.
Pode ser que humanamente, Puede ser que humanamente, aos olhos dos a los homens, ojos de los hombres, aos olhos do mundo, você a los esteja ojos brilhando, del mas eu mundo estou falando é estén diante do brillando, Senhor. pero delante del Señor, Se você está frio, si vos é estás porque está se frío, apagando. es porque te estás apagando. Daí ele pede Y ahí emprestado. ellas Daí piden ele não tem prestado. como emprestar. Y no hay como prestar. Nós sempre enfatizamos esse Nosotros ponto. enfatizamos Irmãos, siempre este punto. vocês precisam das Hermanos, suas ustedes próprias precisan experiências de com o las Senhor. próximas, Você las precisa propias comprar experiencias con el azeite do Señor. Senhor. Ustedes precisan comprar aceite del Señor. Não tem como pedir No emprestado. tiene como pedir prestado. Talvez você ouça Tal vez experiências usted de irmãos que oiga levantam e dão testemunho. Experiencias que se levantan y Você dan pode testimonio. ouvir e diz, "Puxa, que Usted bom." puede Daí oír você y dice, depois, ¡puy, qué quando bueno! você fala Y do después testemunho usted desse irmão, habla dessa y irmã. habla del testimonio de ese Querido hermano y irmão, de esa querida hermana. irmã, quando Querido nós hermano y ouvimos querida um hermana, testemunho, cuando ustedes nós devemos escuchan ir un diante do testimonio, Senhor e dizer, Senhor, necesitamos ir delante del Señor y decirle, Señor, eu quero ter yo as minhas quiero tener mis experiências. propias Eu não quero experiencias. viver Yo no dependendo quiero das vivir experiências de dependiendo de outros. las experiencias de otros. É porque nas minhas Es próprias porque mis experiências propias que eu experiencias compro azeite do que Senhor. yo compro aceite del Señor. E nós sabemos então Y do nosotros resultado. sabemos entonces Elas el foram resultado. comprar, mas quando voltaram, Ellos fueron a porta já comprar, estava fechada. pero cuando volvieron la puerta estaba cerrada. E Mateus Y Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Ustedes pueden ver, esta parábola es una advertencia del Señor Jesús para nosotros, de una manera muy clara y personal. En otras palabras, yo quiero que presten atención. El Señor dice a nosotros, presta atención, ¿qué tipo de virgen eres? Los hermanos comprendieron esta alerta. Ahora vamos a ver la parábola de los talentos. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Aquí nos muestra claramente que el Señor es quien da los talentos a sus siervos. Y todos los siervos recibieron talentos, algunos más, otros menos, según a cada uno su propia capacidad. En Lucas 19 tenemos las parábolas de las minas, que es una parábola semejante. Yo voy a leer una porción para que nuestra comprensión de la parábola de los talentos se torne una comprensión más profunda. Lucas 19, versículos 12 y 13 dice así. Dijo, pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Entonces, ustedes pueden ver, cuando el Señor entrega estos talentos o las minas, Él dice, ustedes deben negociar. ¿Correcto? Entonces, volviendo a Mateo 25:16 dice, y el que recibió 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Mire, la primera advertencia del Señor para nosotros fue la parábola de las vírgenes. Ustedes deben ser llenos del Espíritu. Si ustedes no se llenan del Espíritu, van a tener consecuencias, ¿correcto? Entonces, querido hermano, querida hermana, el negocio es ejercitar el Espíritu. Es estar lleno del Espíritu, ¿no es cierto? En la cuestión del talento, Él dio talento. Él dijo, ahora ustedes van a negociar. Fue una orden expresa del Señor. Negocien. Y ahí nosotros sabemos que los de 5 talentos ganó otros 5. El que tenía 2, ganó 2. Ellos inmediatamente salieron a negociar. Ellos obedecieron a la palabra del Señor. Pero hay otro que enterró. Señor. Mira. Mateo 25:19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces aquí el Señor muestra que sobre la vuelta de Él, es el Señor que vuelve. Y esto dejó claro una cosa, yo voy a ajustar cuentas con cada uno, arreglar cuentas con cada uno. Esta parábola deja esto muy claro. ¿Usted ya pensó en esto? ¿Cómo va usted a prestar cuenta? ¿Cuántos talentos el Señor te dio? ¿Cuántos? Yo no sé. Usted sabe. Una cosa es cierta. Vos tenés talento. Pero ¿qué estás haciendo con los talentos? ¿Estás negociando o estás enterrando? ¿Vos conocés la lógica del que enterró? Recibió el talento, lo enterró, escondió, bien escondido para que nadie lo pueda robar. Entonces, para cuando el Señor venga, yo le voy a decir, mira, acá está, yo no perdí nada, yo no perdí. Pero el Señor te dio el talento, no es para que el Señor, para que vos no pierdas, sino para ganar. Porque está conectado con la vida. ¿La vida no multiplica? Y ahí el Señor dice al que enterró, versículo 27, por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces, ¿qué significa? Que Él sabe, Él conoce. Usted tiene un talento, no se cree capaz, puede juntarse a los otros y puede hacerlo multiplicar. Yo quiero preguntarte a vos, querido hermano, querida hermana, ¿cómo estás viviendo la vida de la iglesia? ¿Con un talento enterrado o usando el talento para el Señor? Presta atención. Vos no ganás talento para sí mismo, sino ganás para el Señor. ¿Sos activo en la vida de la iglesia? No, dejo a los otros hermanos hacer. Yo vengo a la reunión, escucho y listo. Enterro. ¿Vos participás? El Señor te entregó un talento para mí. Yo quiero que este talento se multiplique. Siempre puede encontrar un hermano también de un talento y los dos juntos pueden hacer multiplicar. Amén, Señor Jesús. ¿Correcto? Entonces, esa es la gran advertencia. De una manera muy clara.
traer aceite, llevar aceite, comprar aceite. Segundo, negociar los talentos. Todos nosotros sabemos de más, conocemos de más estas parábolas, pero si estas dos parábolas no cambian tu vida, entonces no conoces estas parábolas. Esta es una palabra inicial de introducción en esta advertencia que el Señor nos da. Ahora nosotros vamos a entrar en porciones de la palabra que nos va a llevar para vivir la realidad del cuerpo de Cristo, que es muy importante. Nosotros precisamos conocer lo que está en el corazón del Señor. Si vos sabés lo que está en el corazón del Señor, vas a vivir para la voluntad de Él. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver Mateo 16, versículo 18, que dice así, Señor Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros sabemos que en Mateo 16 tenemos dos grandes revelaciones, la revelación de Cristo y la revelación de la iglesia. Y el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Hermanos, esta palabra debe cavar en nuestro interior, profundamente en nuestro interior. Es como si conversando con el Señor preguntar, Señor, ¿qué deseas? Y el Señor responde para vos, yo quiero edificar mi iglesia. ¿Correcto? Y es muy importante que nosotros percibamos que esta cuestión de la edificación de la iglesia incluye a cada uno de nosotros. Nosotros vimos estas dos parábolas, la de las vírgenes y de los talentos. Y esto debe ser una realidad en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se torne una realidad. A ti, el Señor quiere darte una porción a ti porque eres importante para el cuerpo de Cristo. Mira, Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. A fin de poderdes compreender com todos os santos. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, observen algunos detalles de este versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Significa que Dios quiere dar una comprensión para cada uno de nosotros. Y la cuestión es tan vasta, tan amplia, que es imposible una persona entender solo. Nosotros necesitamos comprender con todos los santos. Por eso, tu porción, eso no es importante. Você tem dado a sua porção? ¿Vos has dado tu porción? O inimigo, el enemigo quer sempre nos enganar. Quiere siempre engañarnos. Quiere impedir que las personas vean la importancia para el Señor, nuestra importancia para el Señor y para el cuerpo de Cristo. Y mira, para entender con todos los santos las dimensiones del Señor, ¿no es cierto? Y conocer el amor de Cristo que excede en todo conocimiento, para que seáis llenos de toda
la plenitud de Dios. Es solamente en el cuerpo que hay plenitud de Dios. Vamos olhar mais alguns aspectos práticos. Vamos a mirar algunos aspectos más prácticos. Por supuesto que nuestra vida espiritual y particular es importante. Pero eso es solo un lado de la historia. El otro lado está la edificación, el cuerpo. Miren lo que está en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Mira, es crecer de aquel que es la cabeza, Cristo. Significa todos nosotros necesitamos estar conectados a la cabeza, que es Cristo. Y el resultado es, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren, aquí habla todo el cuerpo, no es crecer para ser una estrella solitaria, es crecer para dentro de la cabeza. Y si yo crezco para dentro de aquel que es la cabeza, estoy insertado en el cuerpo. Aquí habla, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su... Miren, hermano, aquí habla que Dios quiere el cuerpo, teniendo Cristo como cabeza y no dependiendo de un hombre. No es el hombre el que nos va a edificar juntos. Solo la cabeza que es Cristo es la que nos puede edificar juntos. Colossenses 2:19. Colosenses 2:19. Ele diz assim: e não retendo a cabeça. É porque ele é uma continuação de versículos anteriores. Dice así. Mas para aplicação do 19, y no haciéndose de la cabeza. Esto es porque es una continuación del versículo anterior. Pero para entender el versículo 19 tenemos que leer: haciéndonos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No es por un hombre. Querido irmão, querida irmã, você é importante. Sino tudo que o inimigo quer é anular você. Coyunturas y ligamentos. De que adianta você ter a hermano, hermana, usted es importante. El enemigo quiere anularlo, destruirlo. ¿De qué sirve tener la visión de la iglesia con un talento enterrado? ¿De qué sirve tener la visión de la iglesia no llevando aceite? ¿De qué sirve tener la visión de la iglesia y no participar de la edificación? Los hermanos están entendiendo. El Señor hoy quiere la realidad del cuerpo. Efesios capítulo 2, versículo 20 até 22 diz assim: en Efesios capítulo 2, edificado sobre o fundamento versículo dos apóstolos 20 e profetas, hasta el 22 dice sendo ele así: mesmo Cristo Jesus a pedra edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien
vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué Dios quiere edificarnos? Porque nosotros somos su morada en el Espíritu. Es cierto que el Señor habita individualmente en cada uno de nosotros, pero también Él habita colectivamente. ¿Entendió? Habita en medio de la comunidad. La colectividad. Mira, un edificio que crece para morada de Dios en el Espíritu. Y tú eres parte de ello. Ahora vamos a intentar entrar en una realidad. Dios quiere habitar en medio de su pueblo, ¿no es cierto? Habla, habitación de Dios en el Espíritu, ¿no es? Estamos siendo edificados para la morada de Dios en Espíritu. Vamos, ahí tenemos la figura del tabernáculo, ¿verdad? Pero vamos a ver Hebreos capítulo 8, del 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y que el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todos sumos sacerdotes están constituidos para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Mira, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Versículo 5. Miren, este es importante, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces aquí podemos ver el tabernáculo que el pueblo de Israel tenía, era una figura, era una sombra de algo celestial. Hebreos 8:2 dice que Él es ministro del verdadero tabernáculo. Entonces existe una realidad del tabernáculo. Aquel tabernáculo de Israel era solo una sombra. Y hoy existe una realidad y tenemos que estar vinculados a esa realidad. Por lo tanto, nuestro deseo es hablar un poco de esto, de no es saber sobre el tabernáculo, sino cómo podemos vivir el tabernáculo. Esto es algo de gran importancia. Vamos a ver entonces, basado en algunos versículos del Antiguo Testamento, ver una realidad del tabernáculo aplicado hoy en nuestro medio. Éxodo 25:9 dice así: conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En el versículo 8 dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Habitar en medio de su pueblo. Y ese deseo de Dios nunca cambió. Porque vemos esto en Apocalipsis. Dios desea habitar en nosotros. ¿Qué significa tabernáculo? ¿Qué significa tabernáculo? Tabernáculo significa lugar de morada. Lugar de habitación. Lugar de habitación. Esto muestra entonces, Dios quiere habitar y vivir con los hombres. ¿Por qué? Porque Él está dentro de esta realidad en el Nuevo Testamento. Estamos unidos a Él, ¿no es cierto? En un solo espíritu. En un solo espíritu. Pero nosotros, por supuesto, no perdimos nuestra identidad. Nosotros somos uno con el Señor.
Por quê? Porque Deus quer um lar. ¿Por qué? Porque Dios quiere un hogar. Eu quero habitar. Yo quiero habitar. Vocês vão ou não Vos vas o me no ajudar a edificar? a ayudar para que eu a possa edificar, habitar no meio para de que yo vocês. pueda habitar en medio de ustedes. Olha só. Evangelho de Mira, João, el capítulo 1, Evangelio de versículo Juan, 14. capítulo 1, E o versículo verbo se fez 14. carne Y aquel verbo fue hecho carne y habitó cheio de entre graça e de nosotros verdade. y vimos su E vimos gloria, a sua gloria glória, como glória del como unigénito del unigênito Padre, do Pai. lleno de gracia y de Esse verdad. verbo, essa Esta palabra habitou, habitó é a es tabernáculo em forma tabernáculo de verbo. en forma de verbo. Tabernaculizó. Hermanos, Irmãos, no es una cuestión de doctrina sobre la iglesia. Precisamos tocar en la realidad. Dios quiere habitar en nosotros. Olha só, Mira, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. para que se eu tardar, fique ciente Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Nosotros estamos aquí para ser casa de Dios. Efesios 2, 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y es claro que también habita en nosotros de forma individual. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, el primer punto que tenemos que ver, nosotros juntos somos la morada del Señor. Amén. Segundo aspecto. Está en Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Nosotros también somos el santuario. Recuerda, Efesios de 2 también vimos que habla de santuario, ¿no es así? ¿Qué significa santuario? Significa un lugar santo. Un lugar separado. Nuestra casa debe siempre ser un lugar separado, un lugar santo. A casa de Deus. La casa de Dios, nosotros también de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra casa es nuestra casa. Es diferente de todos los demás lugares, ¿no es cierto? No es un lugar que cualquier uno entra. No es un lugar que cualquiera entra. Nosotros somos el santuario del Señor. El lugar es de Él. El lugar es de Él. Pertenece a Él. Y solo de los siervos hacen parte de ello. Hermanos y hermanas, por el hecho de nosotros no conocer que nuestra casa tiene que ser un santuario, estoy hablando de la casa personal, muchas familias son destruidas porque dejaron entrar cualquier cosa. Nunca regresaron, nunca tomaron la casa como lugar santo. La iglesia es santa. La iglesia es santa porque es santuario del Señor. Amén. Amén. El tabernáculo también tiene un aspecto más. Testimonio. Es un testimonio. ¿Qué significa?
¿Qué significa? É o lugar onde Deus testemunha de Es si el lugar mesmo. donde Dios da O que é Deus testimonio de sí testemunhar mismo. de si mesmo? ¿Qué É significa Ele Dios revelar dar o que Ele testimonio de sí pensa, mismo? como Ele é Es e como Ele revelar lo que faz Él as coisas. piensa, A cómo es y pessoa cómo dele hace é las cosas. expressada. Por Su isso que é persona es expresada, por testemunho. eso es un testimonio. Quando você vai na casa de uma pessoa, Cuando você vos vas a la descobre casa de una como a pessoa persona, é. descubre cómo la persona es, Correto? ¿correcto? A sua casa é o seu testemunho. Su casa es su O testimonio. tabernáculo é o testemunho de Deus. Olha El só, tabernáculo Números es el 1:50. testimonio de Dios. Mira, Números Mas incumbe tu, os 1:50, levitas, primera de parte. cuidarem do Sino que pondrás a los tabernáculo do levitas en el tabernáculo testemunho. del testimonio. Então, olha só, nós Entonces, mira, somos morada do Senhor, somos nosotros santuário, somos morada del Señor, Santos somos para un el Señor. santuario, e também santos somos para el ligados Señor. ao testemunho Y do también Senhor. estamos Revelar, ligados revelação al daquilo que testimonio Deus del Señor, revelar la revelación de lo que el Señor es Dios, de lo que Dios es. E nesse tabernáculo testemunho, mas há Y en ese outros tabernáculo Êxodo hay 31, testimonio, pero también hay 18, otro e artículo, tendo acabado de otros falar com ítems. ele no Éxodo Monte 31, Sinai, 18, deu a y Moisés dio as Moisés, duas cuando acababa de tábuas do hablar con él en el testemunho, monte de tábuas Sinaí, de pedra dos tablas escritas del com o testimonio, dedo de Deus. tablas de piedra escritas con el dedo de Êxodo Dios. 25, Éxodo 22. 25, Ali virei a 22. ti de cima do Y de propiciatório, allí me declaré no a meio ti y dos hablaré querubins contigo que de estão sobre el sobre a propiciatorio, arca do de entre los testemunho. dos querubines que están sobre el Falarei arca contigo del acerca de tudo que testimonio, te ordenar todo lo para que os yo te filhos mandaré de para los hijos de Então Israel. você pode ver, Entonces podemos ver tabernáculo do el testemunho, tabernáculo as del testimonio, tábuas do las tablas del testemunho e a testimonio arca do y el arca testemunho. del testimonio. É para Es expressar, para expresar Dios. irmãos, Hermanos, isso é vida. esto da es la igreja. vida de la iglesia. A casa de Deus La é a casa de revelação Dios da es una pessoa de revelación Deus. de la persona de Dios. Isso é algo que é muito Es importante. algo certo? muy importante, ¿no es cierto? Quarto aspecto, Cuarto aspecto. a tabernáculo é El chamado tabernáculo também, es llamado o conocido como como a tenda do encontro, la o tienda lugar de do reunión encontro. o el lugar de reunión. Significa o lugar Significa de el comunhão. lugar de comunión. Êxodo 25, Éxodo 22. 25, 22. Ali virei a ti, e Ahí de cima do propiciatório, de allí me do declararé meio a dos ti, dois hablaré querubins que contigo estão sobre el sobre a arca do propiciatorio, de entre testemunho, los dos querubines que están falarei sobre el arca contigo del testimonio. Todo lo que yo te acerca de mandare tudo que eu te para los ordenar para que os filhos de hijos de Israel. Israel. Números 17, 4. Número 17, Y os 4. pondrás Y los na pondrás en tenda el da tabernáculo de congregação reunión perante delante o del testimonio, donde yo onde me eu vos manifestaré a vosotros. encontrarei. Eso es también É também un o lugar de encuentro con Dios. Deus. ¿Correcto? Correto? Esto ahí Isso aí es algo muy é algo importante. muito Por eso, hermano, importante. Por isso, irmãos, nuestra visión nossa tiene que ser una visão visión tem que ser uma práctica, visão prática, no una visión não uma doctrinaria. visão doutrinária. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Ahora material. vamos a hablar un edificación. poquito sobre el material Como de la foi edificación. que o povo de Israel conseguiu o ¿Cómo material para Que a el pueblo de edificação? Israel Êxodo, consiguió capítulo el 11, material versículos para 1 a la 3. edificación. Éxodo capítulo Disse o Senhor a 11, Moisés, versículos ainda del mais 1 uma al 3. praga trarei sobre a Jehová Faraó, dijo a Moisés, sobre una Egipto. plaga traeré Então aún vos sobre deixará Faraón ir y daqui. sobre Egipto, después de Quando la vos cual deixar, él é os certo dejará que ir vos de aquí, expulsará y totalmente. seguramente os echará de aquí del Fala todo. agora aos ouvidos Habla do ahora al povo que pueblo todo y que homem cada uno peça pida ao seu vizinho, a su vecino, e toda y mulher cada a sua uno vizinha, a su objetos de vecina, prata e ouro. alhaja de plata y de E o oro. Senhor fez Y com Jehová que o dio povo gracia al encontrasse pueblo favor da parte dos en los egípcios. ojos de los egipcios. Também o homem También Moisés Moisés era muito era famoso na tenido terra do Egito, por gran varón e en la aos tierra de olhos dos Egipto, a oficiais los de ojos de Faraó, los siervos aos de olhos do Faraón povo. y a los ojos del pueblo.
Entonces, el pueblo pidió para los vecinos. Y ahora Éxodo capítulo 12, versículo 35 al 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Querido hermano, querida hermana, el pueblo sufrió mucho en la mano de los egipcios, ¿no es? Así como nosotros sufrimos delante de dificultades, delante de tribulaciones que pasamos. Pero aún en medio de estas dificultades, en medio de las cosas que pasamos, cuando nosotros vamos al Señor, el Señor nos da de Él mismo, en medio de todos estos problemas. Algo que es constituido en nosotros. Los hermanos comprenden. Hemos oído muchos hermanos y hermanas hablando. Hemos pasado por mucha tribulación en este año que pasó. Hermanos, si estas tribulaciones no produjeron materiales para edificación, entonces lo pasamos en vano. A partir de nuestra experiencia diaria con Cristo, que el material de edificación es producido. Señor Jesús. Con cada situación que atravesamos, conocemos un nuevo aspecto de Cristo. Hermanos, ustedes entienden por qué pasamos, por qué todos pasamos por esto. Es para ganar experiencias con el Señor. Y ahí vamos a tener material para edificar. Ahora otro punto importante. No sé si los hermanos se recuerdan cuando estudiamos el libro de Números. Hablamos sobre el orden de los campamentos. Las tribus, ellos hicieron agrupados, ¿no es cierto? Había 4 grupos de 3, ¿no es cierto? Y entonces cada uno de estos campamentos quedaban en cada uno de los lados de los tabernáculos, y el tabernáculo estaba en el centro. Aquí existe un punto que precisamos mirar lo siguiente. Para que el tabernáculo esté en el medio del pueblo, es necesario dejar espacio, lugar para el tabernáculo. Si usted ocupa todo el área, no hay lugar para el tabernáculo. Entonces, querido hermano, querida hermana, ¿vos dejás o no espacio para Dios? ¿O tu interior está ocupado por todas las cosas? ¿Vos reservaste un lugar para Dios en tu vida? Y tiene que ser en el centro. Así podemos disfrutar de su presencia. Amén, Señor Jesús. Si no hay lugar para Dios, no hay tabernáculo. Y ese es el gran desafío para todos nosotros. ¿Correcto? Si Dios no está presente en nuestra vida, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el impacto de nuestra vida? Que podamos reservar el lugar de Dios, el lugar más importante, el centro. Amén. Amén.
Vamos a continuar esta palabra. Espero que esta tarde, queridos hermanos, queridos hermanos, hayan visto algo. El Señor habla con nosotros porque Él nos ama. Y Él nos eligió para vivir esta realidad. Vamos a ser fieles al Señor. Amén.